La Asociación de Ingenieros Químicos Capítulo Atlántico considera importante hacer un análisis breve del estado en que pueden estar los acueductos de los municipios o de los departamentos afectados por el sismo del 10 de agosto del 2026 de una magnitud de 7.4, que estuvo ubicado en el área de San José del Palmar, en el Chocó, y produjo afectaciones importantes en este departamento, en Risaralda, en el Valle del Cauca, Caldas y Quindío. Los servicios de agua potable y saneamiento se encuentran entre las infraestructuras afectadas. Nosotros consideramos que en momento no tenemos una información definitiva de los daños en las captaciones, en las plantas de tratamiento, en las conducciones, tanques y redes. Pero hay algunas confirmaciones respecto al caso de Caldas, Risaralda y Chocó, en donde persisten daños estructurales en infraestructura de servicios públicos. En el Quindío, por ejemplo, los reportes indican que el servicio de acueducto de Armenia y otros municipios están funcionando, aunque persisten algunas afectaciones puntuales. En el Chocó la situación es bastante delicada. El terremoto afectó 29 de los 31 municipios, según los reportes recientes, sobre un territorio que ya tenía deficiencias estructurales en sus sistemas de agua y saneamiento. En el Chocó ya existían problemas importantes de cobertura, calidad y confiabilidad del servicio. La propia Superservicio había documentado estas deficiencias previamente. Bueno, ¿qué debemos hacer? Lo primero es hacer un diagnóstico de vulnerabilidad sísmica en los sistemas de acueducto, empezando por la fuente. En segundo lugar, la captación. En tercer lugar, la aducción. En cuarto lugar, las plantas de tratamiento de agua potable. En quinto lugar, los sistemas de almacenamiento. Y en los sistemas de distribución en sexto lugar. Porque el terremoto o el sismo pudo haber producido daños diferentes en cada uno de ellos. En las fuentes y en las captaciones hay que verificar si hubo desplazamiento del cauce, del río, si hubo deslizamiento, si se generaron cambios de turbidez, si se produjo contaminación secundaria o daños en las bocatomas, desplazamientos de estructuras, obstrucción por sedimentos o por sedimentación y estabilidad o no en las laderas. En las aducciones y en las conducciones hay que evaluar o verificar las probables roturas de tubería, los desplazamientos de juntas, las separaciones de accesorios, la deformación de apoyos, los asentamientos diferenciales, los daños en pasos elevados, los cruces de quebradas, los deslizamientos sobre tuberías. En las plantas de tratamiento de agua potable, en las PETAP, revisar cómo están los sedimentadores, los filtros, los floculadores, los tanques, los canales, las tuberías internas de las plantas, cómo están las bombas internas, las estructuras de soporte, los equipos eléctricos y los tableros, los sistemas de dosificación química y en general la instrumentación. Una planta puede estar produciendo agua y sin embargo puede tener daño estructural que podría agravarse con una réplica, y es lo que se debe evitar. Un tema importante es lo relacionado con la estanqueidad, es decir, los tanques, reservorios y tuberías, y mirar, ponerle lupa para ver si hubo fisura, si hay pérdida de estanqueidad y si pudo generarse contaminación externa.
porque durante cierto periodo puede producirse presión negativa o ingreso de agua contaminada desde el terreno, especialmente en redes con presiones bajas. De manera que hay que comprobar la integridad estructural, la estanqueidad y la calidad microbiológica del agua. Entonces, lo primero que hay que hacer es, pues, lógicamente, atender la emergencia, garantizar el agua, con carrotanques, tanques temporales, plantas compactas y lógicamente la desinfección. Agua embotellada donde sea indispensable, reparación provisional de conducciones. Lo segundo, o paralelamente, hay que hacer el diagnóstico técnico, captación, aducción, planta de tratamiento, tanques, redes, etcétera, y clasificarlas si son operables, o si son operables con restricciones, o si requiere una intervención, o que pueda estar fuera de servicio. La otra parte ya sería la rehabilitación y reforzamiento, reforzar la tubería, la sustitución de tramos rígidos vulnerables, la junta flexible, las conexiones sísmicamente resistentes, válvulas de aislamiento, sectorización. Los tanques, la parte de la fisura, los anclajes, los apoyos, la junta, etc. En algunos casos puede ser necesario reforzar los muros, aumentar el confinamiento, mejorar la cimentación, incorporar junta, en fin, reforzar conexiones. Y las plantas, en la parte estructural, en la parte hidráulica y en la parte electromecánica. En las estaciones de bombeo, revisar los anclajes de la bomba, los motores, las tuberías de succión, los tableros, los generadores, los soportes. Y hay que reconstruir mejor, no reconstruir igual. Después de un desastre no debemos reconstruir la vulnerabilidad que existía antes del desastre tal cual como estaba. Si una tubería atravesando una ladera, por ejemplo, sufrió roturas repetidas, no tiene sentido poner otra tubería exactamente en el mismo trazado. Hay que preguntarse por qué falló, si hubo movimiento del terreno, si hubo licuefacción, si hubo deslizamiento, si hubo asentamiento, si hubo falla de junta, en fin. Y lógicamente la resiliencia, hay que pensar en eso, en ¿qué ocurre si mañana vuelve a fallar la fuente principal? Entonces hay que pensar en varias fuentes. Si el río sufrió algún problema, el pozo, o en fin, fuentes alternativas o de almacenamiento estratégico. Eso es lo que nosotros pensamos, pensar en fuentes múltiples, en almacenamiento, en redes sectorizadas, y en la capacidad de emergencia y de monitoreo. El caso de Chocó sí hay que revisarlo mucho más detenidamente. La Superservicio había dicho que el 67% de los municipios tenía cobertura de acueductos superior al 90%. Pero que en el 53% de los municipios la calidad del agua presentaba riesgo alto o era inviable para consumo humano. De tal manera que en el caso de Chocó corresponde reconstruir y transformar los sistemas de agua y saneamiento. Nuevo sistema de captación, plantas de tratamiento compactas donde sea posible, redes resistentes, buen almacenamiento, incorporar energía solar, sistemas de potabilización descentralizada, tratamiento de aguas residuales y soluciones diferenciadas para comunidades rurales e indígenas, sistemas de emergencia. Gracias por su tiempo y esperamos sus comentarios.